El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema del punto 1.3 que corresponde al programa de metodología de la investigación. Vamos a compartir ideas sobre 4 puntos en particular: el proceso de conocer, la estructura del conocimiento, la fundamentación del conocimiento y los tipos de conocimiento. Cabe destacar que históricamente el conocimiento, su historia, su origen, sus antecedentes, su evolución, ha estado dado por una serie de expertos, tanto en el ámbito filosófico de manera esencial, como en otros ámbitos como el biológico. Sin embargo, para comprender más este tema, es importante visualizar la siguiente diapositiva, en donde de manera inicial se da un concepto sobre conocimiento, y este se entiende como un proceso que se va dando de manera progresiva y gradual, y es desarrollado por el ser humano, a través del cual aprende de su mundo y se va realizando como persona o como especie. En ese sentido, nosotros nos damos cuenta que todas aquellas cosas que causan interés a una persona pueden ser sujetos de conocimiento, aunque en esta ocasión nosotros vamos a enfatizar en el conocimiento científico. En esta otra definición, nosotros tenemos que el conocimiento es un campo del saber que precisamente va a tratar del estudio del conocimiento del ser humano, pero desde un punto de vista científico. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos tener un conocimiento, por ejemplo, cuando vamos de compras a un centro comercial. Entonces nosotros empezamos a ver productos, letreros que dicen descuento, en oferta, y nosotros al revisar ese producto estamos obteniendo un conocimiento informativo a partir de lo que estamos observando. Sin embargo, desde el punto de vista científico, como dice Ramírez, hay una serie de ámbitos, por ejemplo, el que se produce en la parte religiosa, el que se produce de manera empírica, intuitiva, filosófica, matemática, qué sé yo, lo que significa que el conocimiento es una cuestión universal propia del ser humano. En ese sentido, nuestro programa nos pide hablar justamente del proceso de conocer, y ahorita voy a compartir con ustedes material de cómo se da ese proceso, de acuerdo a diferentes opiniones. Y la primera es que justamente ese conocimiento inicia cuando nosotros como seres humanos entramos en contacto con los órganos de los sentidos, con el mundo exterior. Ustedes en la imagen observan a un bebé que está teniendo contacto con su mundo exterior, que en este caso es el campo, y él está buscando tomar una pelota. En ese momento, el bebé está desarrollando un conocimiento inicial, porque va comenzando una vida. Tal vez a ustedes les ha pasado, o nosotros mismos en algún momento lo hicimos, pero cuando somos niños o niñas, y especialmente cuando empezamos a caminar, a hablar, usualmente preguntamos muchas cosas. ¿Y por qué hay esas lucecitas en el cielo? ¿Y por qué los perros ladran? ¿Y cómo se llama esto? ¿Y por qué pusieron esto? Una serie de preguntas. Mario Bunge dice que una de las capacidades y una de las cosas por las cuales se empieza a desarrollar la investigación es justamente a partir del desarrollo de la observación. Y los niños en esa edad son muy observadores, por eso preguntan muchas cosas.
Sin embargo, es lamentable, como lo dice Mario Bunge, que en la medida en que nosotros nos vamos convirtiendo cada vez más en adultos o en adultos mayores, perdemos nuestra capacidad de observación y ya las cosas nos parecen normal. Por ejemplo, si yo ahorita, ustedes, probablemente, según Mario Bunge, continuaran con esa parte de ser observadores, tal vez alguien diría, bueno, profesora Ana María, ¿por qué ahora sus diapositivas tienen un fondo negro? Usted usualmente las usa en colores claros y alguna vez comentó que no le gusta el negro, ¿por qué ahora el color negro? Y les aseguro que hay una razón. ¿O por qué hay unas diapositivas que aparecen con un formato y otras con otro? Y les aseguro también que hay razones. Sin embargo, a veces ya no preguntamos porque decimos, es el papá, es el maestro, él no se equivoca, él tiene razón. Y en algún momento pudiera haber algo de cierto, pero en otros no. Sin embargo, porque ya somos adultos, porque estamos dentro de una universidad, muchas de las veces nos cohibimos para preguntar. Y justo cuando nosotros estamos en un salón de clases presencial y ahorita virtual, terminamos un tema y decimos preguntas, dudas, y muy pocos o casi nadie pregunta. Entonces, ¿por qué? ¿O porque el tema se entendió al 100%? Es posible, pero también no lo creo. ¿O porque tienen en su mente esa idea de que el profesor ya dijo todo y cómo le voy a preguntar, se vaya a molestar, lo cual es un gran error, porque así no se genera conocimiento? Ahora, ¿cómo se da entonces ese proceso de conocimiento según Hanson? Él dice que se da de 5 formas. Uno es justamente lo que decíamos hace un rato, a partir de la observación. Si nosotros observáramos a detalle mucho de lo que está en nuestro entorno, les aseguro que descubriríamos muchas cosas y nos evitaríamos tantos problemas. Sin embargo, no siempre eso sucede. Pero ahorita que ustedes están emprendiendo un tema de investigación, tienen que ser muy observadores de lo que dicen los medios escritos, los medios digitales, ¿sí?, los expertos, y tenemos que estar haciendo observaciones de manera constante sobre nuestro tema. Otra forma en cómo se da ese proceso de conocimiento es a través de la interpretación. Primero observo y a partir de lo que observo puedo hacer una interpretación, y ya que hago una interpretación organizo lo que yo pensé, sin olvidar contextualizarlo. Si nosotros realizamos esas 4 partes, entonces estaremos generando conocimiento científico. Por ejemplo, si yo tomo este bolígrafo y realizo este proceso de conocimiento, en la primera parte diría, esto es un bolígrafo, lo estoy observando. Tiene una tapa en color rojo, es transparente, es de fácil acceso a los dedos y estoy en una etapa de observación donde estoy ahorita describiendo este objeto. Si yo realizo una interpretación, tendría que decir entonces que este bolígrafo usualmente lo utilizan las personas que están en una oficina o en una escuela o en un comercio, porque sirve para tomar notas sobre ciertas cosas que nos interesan. Entonces, ahí cuando yo digo sirve, justamente le estoy dando una interpretación. Ahora, si yo digo, este bolígrafo, además, lo podemos encontrar en una papelería o en un centro comercial o en un Office Depot, como se llama, como los conocemos, donde encontramos material de papelería. En ese momento, yo ya estoy codificando, organizando este objeto en un lugar. Y si yo digo, sin embargo, no hay que olvidar que este bolígrafo es muy útil, como habíamos dicho, en una oficina, en una escuela, en un negocio, pero ¿para quiénes? Puede ser para el estudiante, para el profesor, para el director, para el dueño del negocio, para el que hace los cobros en un negocio,
y estoy contextualizándolo ya en un lugar. Y al haber mencionado los ejemplos, ustedes ya trasladaron su pensamiento. Pero cuando yo digo, por consecuencia, este bolígrafo para mí representa un elemento de material didáctico necesario para mi práctica docente, porque para mí le doy una utilidad cuando paso lista, cuando anoto las ideas importantes de mis alumnos, cuando llevo un registro de quienes están entrando a clases. Entonces, en ese momento, para mí es una herramienta necesaria para la práctica docente. Y en ese momento que yo estoy haciendo o diciendo o compartiendo lo que significa para mí este objeto, después de haberlo descrito, organizado, interpretado, contextualizado, en ese momento estoy generando yo un conocimiento. No científico, porque no pasé por la experimentación, no pasé por una técnica de investigación, no apliqué directamente un método, pero sí fui realizando los pasos. Entonces, ese es el proceso de conocer. Eso significa que cuando nosotros tenemos un tema de investigación, lo primero que tendremos que hacer, entre tantas cosas más, sería justamente observar todo lo que se haya escrito sobre mi tema de investigación que ahorita me interesa a mí. Y si nosotros llevamos cada uno de esos puntos, entonces nosotros podremos y estaremos aspirando a generar un conocimiento no solamente a nivel informativo, sino un conocimiento científico. Pero veamos lo siguiente. Nuestro programa nos menciona que platiquemos sobre la estructura del conocimiento. Y en esa estructura se da en dos formas. Una, a partir de los elementos del propio conocimiento. ¿Cuáles son los elementos? El sujeto, es decir, la persona que va a ser estudiada, el objeto, el que se refiere al tema que yo voy a estudiar, y la información, que vendría a ser todo lo que yo necesito para contextualizar, interpretar, conocer, sistematizar, etcétera, esa información. Esa información puede derivar de documentos escritos, libros, revistas, periódicos, pero también puede derivar de archivos multimedia, pero también puede derivar de alguna plática o una entrevista con un experto, entre todas tantas otras cosas. Entonces, esas tres cosas son cómo se estructura el conocimiento desde el punto de vista de los elementos que lo componen. Pero hay otro ámbito que es el nivel de conocimiento. ¿Cómo las personas pueden obtener conocimientos? ¿Cómo es esa estructura para obtener conocimientos? Y bueno, está la parte sensorial, que es el que se realiza a partir de todos los sentidos que tiene el ser humano. La parte conceptual, que radica en la revisión de libros, teorías, modelos, enfoques sobre el tema de mi interés y que hay toda esta parte teórica. Y el holístico, que tiene que ver con la explicación de ese tema a partir del todo. Es decir, cómo influye todo lo que está en el entorno para que ese tema o para que ese problema, para que esa necesidad se encuentre de tal o cual forma o se aspire a resolverla de tal o cual forma. Ahora, ¿cuáles serían esos medios a través de los cuales las personas obtenemos un conocimiento? El primero es a partir de la intuición o el instinto. Muchas veces nos ha pasado que nosotros decimos, es que no sé, como que presiento que algo va a pasar ahorita, ¿no? Entonces voy a tener cuidado en cómo caminar, voy a tener cuidado por qué calle me voy. Y ese es un medio de conocimiento, nuestra intuición, que es propia del ser humano. Otro es la percepción. Todos nosotros podemos estar viendo una moneda y la estamos viendo nada más como un objeto de valor económico. Sin embargo, alguien puede verla como una herramienta para hacer círculos de 360 grados. O a lo mejor otra persona puede ver a las monedas como un elemento para poder contar del 1 al 5. Y así, el ser humano se hace de diferentes formas, maneras para poder opinar sobre algo. Y la percepción es una de ellas. A veces nosotros salimos de la casa y ya estamos en la calle y dices como que veo que por allá no es seguro irnos. Entonces tú estás percibiendo seguramente porque viste algo raro, ¿no? Tal vez
algunas mujeres u hombres vestidos de una forma muy distinta a la gente que tú conoces, por decirlo de alguna. ¿Cuál es otra forma, otro medio de obtener el conocimiento? A través de la razón. Para muchos teóricos, y Augusto Comte fue el que dio ese brinco, y dijo que la razón era el último estadio del ser humano, y que el ser humano no actúa de acuerdo a lo que digan los dioses, sino que el ser humano actúa de acuerdo a su razón que tenga con respecto a Dios. Otra forma de obtener conocimiento son a través de las emociones. No es lo mismo cuando tú estás enojado que cuando tú estás alegre. Cuando tú estás alegre, la capacidad de conocimientos es mayor, porque tu mente está abierta, tu mente está disponible. ¿Cuál es la otra forma? La experiencia. Mucha gente a lo mejor no estudió mucho, pero sí tiene mucha experiencia sobre, no sé, la venta de autos, cómo funciona una empresa, cómo se realiza la venta de una lavadora, en fin. Entonces, esa es otra forma. Y hay otra que es la fe y las creencias. Las sociedades en el mundo, y la mexicana no va a ser la excepción, estamos de repente repletos de costumbres y tradiciones, o de fe. Y eso tiene una explicación porque, pues históricamente, la religión ocupaba un punto importante en la vida de las personas. Y la religión, pues al igual que la tecnología, pues llegó para quedarse. Y entonces hay gente que da explicaciones en función de esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué está ese asunto de la canícula? Pues es que así decían tus abuelos y los abuelos de tus abuelos, y pues solo sabemos que en estos meses ya va a llegar la canícula. Y así lo mencionan como un acto de generación en generación, aunque no hay una explicación de fondo. Pero es otra forma de obtener el conocimiento. Y por último, las revelaciones. Y esto se ha dado más en cuestiones religiosas. Entonces, pues se ha aceptado porque socialmente la gente, según lo ha vivido, y le da crédito como para que sea vivencial, para que sea cierto, ¿no? En esta lámina hablamos ahora entonces de la fundamentación del conocimiento. Y esa fundamentación está relacionada principalmente en tres rubros. En este caso, que es el rubro empírico, que el conocimiento va a venir de la experiencia, y hasta que no tengamos experiencia no se va a poder generar ese conocimiento. El segundo, que es en el ámbito filosófico, en donde va a haber una serie de personajes como Platón, Aristóteles, Pitágoras, Protágoras, una serie de filósofos que se dedicaron a explicar sobre todo al hombre o a Dios, como Descartes. Descartes en sus propuestas teóricas enfocadas a las matemáticas, lo único que él quería en aquel tiempo era explicar la existencia de Dios. Y por eso se involucró tanto en las cuestiones matemáticas. Y así ha habido una serie de personajes, filósofos especialmente griegos, que son a veces los que más conocemos, en que han explicado al ser humano en muchas de sus esferas: la política, la social, la económica, la administrativa, y buscan siempre dar respuestas a sus dudas. Y está la fundamentación del conocimiento científico, que es justo lo que ustedes están haciendo con sus proyectos de tesis, en donde, para precisar, en esta semana ustedes subieron la descripción de su objeto de estudio, desarrollada en 3 incisos. En la primera parte ustedes relataron algunos datos estadísticos sobre el tema. En otra parte ustedes respondieron qué problema va a resolverse con esa investigación. Entonces, esa es otra, la fundamentación científica, la fundamentación filosófica y la fundamentación empírica.
Ahora, el programa también nos pide hablar de los tipos de conocimiento. Y nosotros aquí tenemos que el primero es el raciocinio. Es la razón de las personas lo que le permite generar, lograr, obtener cierto conocimiento. Pero también están los juicios, la aprehensión y lo científico. Usualmente algunas personas suelen opinar o suelen tener un conocimiento de acuerdo a sus juicios. Por ejemplo, ¿por qué esa muchacha no se ha casado? Es que pues no se ha casado porque no es virgen, ¿no? Es algo muy fuerte, pero viven sobre esos juicios de valor. Entonces, a veces así la gente se hace de conocimiento, o la aprehensión, que es justamente, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos compartiendo estas diapositivas, ustedes al final, poco o mucho, van a aprender algún conocimiento, lo van a retener. Y si mañana yo platico o alguien con ustedes, oye, ¿qué hiciste el sábado como a tales horas? Pues ¿qué crees que entré a mi clase y me mostraron cómo podemos obtener el conocimiento? Y me mostraron las bla, bla, y ustedes empiezan ahí a platicar. El otro tipo de conocimiento es el científico, porque inicia con un tema. Después de elegir el tema, nos encontramos con la descripción del problema, el objetivo, la hipótesis, la justificación, entre otras cosas. Aquí ustedes tienen las fuentes de consulta que se utilizaron para este material y la que aparecía al principio, que la dejé fuera, que es de Ramírez Augusto, la teoría del conocimiento en la investigación científica, una visión actual. Entonces, eso es lo que tocante al tema, muchachos, correspondió al día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla porque quiero ahora ahondar en la parte 2 de nuestra sesión, no sin antes pedirles que cuando suban actividades a Classroom, por favor revisen la descripción de la actividad que está justamente en la plataforma, en nuestra aula virtual en Classroom, donde está el máster. Ahí ustedes van a encontrar las características de las actividades a entregar, en donde claramente dice que todas las actividades se van a entregar en formato de PDF. ¿Por qué? Si ustedes las suben a modo de imagen, no siempre es posible ampliarlas y la revisión se hace muy complicada. Entonces, por eso, al final de donde están las actividades dice nota, todos los trabajos se entregarán en formato de PDF. Si ustedes no lo hacen de ese modo, muchachos, difícilmente van a poder tener un 10, porque son criterios de forma que establecimos para que la entrega fuera en tiempo y forma. Entonces, sí, al estar revisando sus trabajos, sí observé algunos detalles. Yo les pido que lo consideren para que la próxima entrega, que va a ser un cuadro sinóptico, sea con el contenido que pedimos, pero también sea con las características de forma que las pedimos. Por ejemplo, en esta ocasión, nosotros realizamos un mapa cognitivo y hubo personas que entregaron otra cosa que no era ni el formato y que tampoco era el tema que nosotros estábamos viendo. Entonces, yo les pido por favor que revisen antes de entregar y que vean las características que se están requiriendo, porque eso es lo que se contempló. Entonces, si nosotros no lo consideramos, pues, aparte de tener una mínima calificación numérica, pero también corremos el riesgo de no estar aprendiendo el aprendizaje como el resto de nuestros compañeros. ¿Okay? Bueno, entonces ahorita estoy compartiendo pantalla sobre lo que me van a entregar la próxima vez. Bueno, voy apenas a compartir pantalla, perdón. No me había dado cuenta. Aquí está. Este documento, ustedes recordarán que yo ya lo puse en Classroom. Ahí donde subí las actividades del primer parcial, donde puse el máster de la asignatura, donde puse el formato para hacer el mapa cognitivo, ahí lo subí.
Entonces ahí tienen ustedes este formato. ¿Qué vamos a entregar para la siguiente sesión? 3 cosas. Lo que va a ser la justificación, ¿sí? La pregunta de investigación y el objetivo. Para el caso de la justificación, muchachos y muchachas, vamos a contestar estas 3 preguntas. Yo les comentaba que me respetaran este formato y que si, por ejemplo, este fuera mi documento, ¿sí? Yo aquí me posiciono en donde están las preguntas, en donde dice, ¿por qué vas a estudiar este tema? Vamos a suponer este tema de la información administrativa en un computador. Información administrativa en un computador. Entonces, yo así lo tengo, yo ahí voy a contestar de acuerdo a mis ideas. Aquí no vamos a copiar, ni a pegar nada, ni a buscar nada. Vamos a contestar desde nosotros mismos cada una de estas preguntas. Cada pregunta tiene que tener al menos media cuartilla de respuesta. Hagan párrafos entre 5 y 10 renglones. Esto no es una telenovela, ni es un discurso, ¿sí? Es un trabajo de investigación con cosas concretas. Entonces, me posiciono en la pregunta, aquí le voy a agregar mi tema de investigación que yo ya tengo y empiezo a contestar desde lo que ustedes lo están expresando, porque ustedes fueron los que eligieron el tema. Lo mismo la segunda pregunta, ¿cómo lo vas a estudiar el tema de...? Y ahí anotan entre comillas su tema de tesis y le empiezan a contestar. Y la tercera, ¿para qué va a servir este tema? Y otra vez ponen su tema, cierran las comillas y empiezan a contestar, ¿sí? Es muy importante, insisto, que ustedes expresen sus ideas y que no sean no minimicen su tema a la escuela, a la empresa, a su casa, sino que puedan dar razones tanto internacionales, nacionales como locales. Antes de pasar a la otra, quiero comentarles que yo ya revisé sus trabajos que me enviaron sobre la descripción del objeto de estudio, que es el primer punto del capítulo del planteamiento del problema. Y en cada uno de los trabajos que subieron, porque hubo quien no subió, les hice observaciones. Esas observaciones las van a realizar, por favor, sobre ese documento y las van a poner en tinta de color rojo. Todo lo que ustedes corrijan de lo que yo les estoy poniendo, lo van a poner en tinta de color rojo para yo saber si atendieron a la observación debidamente. Bueno, entonces está eso y todo va a ser en un mismo documento. No quiero que lo corten, entonces aquí arriba estará en letra roja lo que ustedes corrigieron. Y aquí vamos con la justificación. Ahora la pregunta de investigación. Miren, muchachos, Fernando García Córdoba, que es uno de los autores que está en el máster de la asignatura, comenta que para él lo más importante o lo primero importante en una tesis es hacer la pregunta de investigación. Yo coincido con él en que la pregunta de investigación es muy importante, pero yo parto de que primero tiene que haber un tema, después un objetivo, después la pregunta de investigación. Y voy a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Mi tema de tesis es el outsourcing en México versus trabajadores de Nextlalpan, Estado de México. Ese es mi tema. Y así, por favor, quisiera estarlo mirando en su trabajo. La forma más rápida de redactar un objetivo, muchachos, es iniciar con un verbo, uno solamente, más un qué y terminar con un para qué. Y yo ahí les voy a recomendar la taxonomía de Bloom. ¿Para qué? Bueno, cuando ustedes van a redactar su objetivo, ya les dije que primero va un verbo, después se responde un qué y después un para qué. Sin embargo, ese verbo ustedes lo van a determinar de acuerdo a lo que quieren hacer en su investigación. A grosso modo, tenemos un nivel de conocimiento que es conocer. Ese es uno, que sería como que el primero, ¿no? Después
tenemos otro nivel de conocimiento que es a nivel de comprensión. Después tenemos otro nivel que sería a nivel de síntesis. Otro que sería a nivel de análisis. Después hay otro nivel de conocimiento que es comparar. Y hay otro que es evaluar. En la taxonomía de Bloom, que ustedes bien pueden recuperar de Google, ustedes ingresan y le ponen taxonomía de Bloom y lo que les va a dar es un cuadro de verbos, en donde va a ver este nivel cognitivo, el nivel de conocimiento, y les va a dar muchas opciones de qué otro verbo es sinónimo de conocer. Es muy importante que ustedes determinen el nivel en el que se va a mover su investigación, pero que nada más sea uno, porque justamente lo que se revisa en sus trabajos es la congruencia. Y vamos a suponer que ahorita ustedes dicen, bueno, voy a conocer las fichas de trabajo para saber cómo me ayudan a hacer una tesis. Y ya en el desarrollo de la investigación están diciendo, entonces, como dije, voy a analizar las fichas. Dices, a ver, en el objetivo general hablaste que tu nivel cognitivo era conocer. ¿Por qué ahora mencionas el análisis? No puedes dar un brinco de aquí hasta este lado. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, voy a compartirles este ejemplo y ya lo tengo aquí. Inicio con un verbo. Yo me voy a mover a nivel conocimiento. Ahorita van a ver por qué. Y luego me dice, ¿qué quieres conocer? Las bases históricas de tipo jurídico del outsourcing en México. Y ya tengo el qué. Pero luego me dice que debo de poner un para qué. Y entonces sigue. Para argumentar sus ventajas y desventajas para los trabajadores que ganan de 2 a 3 salarios mínimos en la empresa Arcoiris de Nextlalpan en el Estado de México. Entonces, este es mi objetivo general. Tiene el verbo, el qué y el para qué. Pero además, y es lo que se pide en el objetivo general, yo ya estoy delimitando en tiempo, que va a ser en 2021, en lugar, que va a ser en Nextlalpan. Eso es lo que tenemos que hacer. Como verán, el objetivo no es tan extenso y es muy concreto. Ahora, algo que va a pasar es que las palabras importantes del tema, como es el outsourcing, trabajadores en Nextlalpan, aparecen dentro del objetivo y tendrán que aparecer dentro de la pregunta de investigación. Entonces, al respecto, Fernando García Córdoba dice que la forma más fácil de hacer una pregunta es con el objetivo mismo, en donde lo que vamos a cambiar en realidad son muy pocas cosas. Primero, pues vamos a quitar el verbo y vamos a ver aquí abajo cómo está en el ejemplo. Quitamos el verbo y le pusimos ¿qué? Ustedes determinarán si van a ponerle para qué, con qué, cuándo, quiénes, dónde, por qué. Ustedes van a determinar el sentido de la pregunta y va a depender de lo que quieran en su investigación. De eso va a depender. Si no, de que este es más fácil. No, va a depender de eso. Entonces, si nosotros vemos, le corregimos muy poquito. ¿Qué bases históricas de tipo jurídico del outsourcing en México permiten argumentar sus ventajas y desventajas en los trabajadores que ganan 2 o 3 salarios mínimos en la empresa Arcoiris de Nextlalpan, Estado de México? Y ya quedó mi objetivo. Y ya quedó mi pregunta. Eso es lo que me van a entregar ustedes para la semana que sigue, ¿sí? Por favor, para que podamos avanzar en nuestro proyecto de investigación. Ya apareció en pantalla el ejemplo, lo estuve realizando. Pueden ustedes, si no es suficiente, aparte de que yo hice recomendaciones de lecturas en las actividades, pero también ustedes, si todavía no les queda muy claro, pueden ingresar a YouTube. Y, por ejemplo, hay un documento que se llama Cómo elaborar una tesis. Y es un video de más o menos 2 horas que hace el doctor Fernando García Córdoba. Y en donde explica muchísimas cosas y entre ellas cómo se hace un objetivo, cómo se prepara la pregunta de investigación, que va a ser la pregunta central en toda la tesis, y cómo se lleva a cabo la justificación. Por ejemplo, hay otra cosa aquí que les quiero compartir. Carlos Arteaga Basurto, junto con otra persona, escriben un libro publicado por la UNAM
hace más de 10 años, que se llama algo así como investigación social. Y ahí ellos dicen que la justificación de manera completa se redacta a partir de no de 3, sino de 12 preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes se van a beneficiar con el estudio? ¿Cuál es su factibilidad? ¿En qué momento coyuntural nace? ¿Por qué? ¿Para qué va a servir? ¿Cómo se va a estudiar? ¿Para qué se va a estudiar? ¿Por qué vas a estudiar ese tema, etcétera? Y se responde cada una. Ustedes ahorita solamente se van a enfocar a estas 3 preguntas, ¿sí? Entonces, como máximo de justificación, pregunta de investigación y objetivo, exageradamente 2 hojas, porque ya tenemos otras 2 hojas o una hoja más sobre la descripción del objeto de estudio. Entonces, esto es lo que ustedes me van a entregar para esta semana e ir avanzando en el desarrollo del proyecto de tesis. Yo espero que no tengan dudas y si las hay, pues pueden ustedes consultarme en la plataforma de Classroom a través del chat privado. Yo con gusto les estaré compartiendo mi punto de vista sobre sus dudas. Pues esto sería todo. Este es el tema que abordamos el día de hoy. Ya las diapositivas están en la plataforma de Classroom. Ahorita pues subiré este video para que si hay alguna duda ustedes puedan aclararla o ya también dimos otras opciones. Por su atención, muchas gracias. Que tengan buena tarde.